¿En qué momento comenzó a decaer la rica República de Venecia? ¿Por qué no pudo conservar su gran poder económico? ¿Qué la hizo perder definitivamente su supremacía? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. La República de Venecia existió como un estado independiente desde el siglo IX hasta 1797. En su apogeo, entre los siglos XII y XV, fue la mayor potencia marítima del continente europeo, sin rival en capacidades navales, tanto comerciales como militares. Eso pudo ser de esa manera porque la principal ocupación de los habitantes de Venecia durante siglos fue el comercio, además de la industria y la navegación, ya que por su posición geográfica era una conexión natural para el intercambio entre Oriente y Occidente. Llegó a recaudar un 30% más de ingresos que la corona de Francia, doblaba el tesoro de Inglaterra y su renta era 16 veces superior a la media continental. Gracias, me gusta el dinero. Incluso pudo considerarse como un pequeño imperio, ya que tuvo algunas colonias, como Damasco, e islas en los mares Egeo y Mediterráneo, que incluían a Chipre y Creta. Pero cuando Europa Occidental comenzó a expandirse y desarrollarse a partir del Renacimiento, las grandes potencias que se formaron se convertirían en una amenaza para Venecia, ya que muchas de ellas empezaron a estar más interesadas en conquistar y ganar tierras que simplemente en comerciar bienes en puertos prominentes. Por otro lado, la conquista musulmana de Constantinopla en 1453 puso fin a su supremacía en Oriente Medio, y las exploraciones y colonizaciones portuguesas en Asia y África del siglo XV también contribuyeron a quebrar su monopolio del comercio oriental. Por esa razón, durante el siglo XVI, Venecia perdió dos de sus mayores clientes, Francia e Inglaterra, y se vio obligada a depender principalmente del norte de Italia y Alemania para sostener su comercio. Además, Venecia pareció no haber sabido adaptarse rápidamente a las innovaciones tecnológicas con las que algunas naciones del norte de Europa estaban experimentando. ¡No puedo hacerlo, don Cangrejo! ¡Soy un fracaso! Y la brecha tecnológica entre Venecia y las principales armadas del norte de Europa se amplió mucho entre los siglos XVI y XVII. Esto llevó a la superioridad de los ingleses y holandeses, especialmente en la construcción naval y los combates marítimos, que definitivamente afectaría la economía de Venecia. Y para 1600, Venecia perdió dos importantes ingresos obtenidos del comercio de especias, cuando surgió la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Otro factor que llevó a su declive fue la falta de instituciones militares efectivas y poderosas. En el siglo XVII, Venecia no tenía un ejército fuerte, y no parecía querer cambiar eso. Mientras el resto de Europa Occidental se estaba modernizando y expandiendo, Venecia solo quería seguir haciendo lo que había hecho durante siglos, ya que le había resultado en su lucha contra su mayor rival del pasado, Génova. Pero en ese momento, debía ahora hacer frente al Imperio Otomano, mucho más peligroso desde el punto de vista militar. La competencia comercial y varios conflictos con los turcos, que le traería una guerra para conservar el control de Creta, dañarían su economía, que siempre había sido clave en el éxito de la República. Además, una recesión económica que comenzó en 1602 también la afectó mucho. Sin embargo, en aquel momento la economía veneciana no colapsó por completo. De hecho, al final de la Guerra de Creta de 1669, Venecia experimentó una recuperación y los comerciantes venecianos comenzaron a tener mayor supremacía sobre otros comerciantes occidentales en el control del comercio de Constantinopla. Pero la continua acción agresiva por parte del Imperio Otomano provocó un daño constante en la economía veneciana, y después de 158 años de guerra con los otomanos y constantes pérdidas territoriales para Venecia, sus intentos por la recuperación de sus puertos no tuvieron éxito. Venecia no logró recuperar el control del comercio del Levante, y se convirtió más en un centro comercial regional que internacional, que ahora serían en su lugar Londres y Ámsterdam. Eso tuvo que doler. Como resultado de todo esto, la aristocracia veneciana transfirió su capital del comercio a la inversión en tierras para el cultivo. Pero ya que ellos provenían de una larga historia de navegación marítima y de comercio internacional, sabían muy poco sobre agricultura. Y esa ignorancia resultaba desastrosa cuando alguna familia decidía invertir todo su dinero disponible en tierras. Las mercancías aún continuaban llegando a Venecia, pero los venecianos no participaban tanto en el comercio ni enviaban hombres para obtener mercancías de otros puertos en lugares distantes. Y por la misma razón, tampoco se invertía dinero en el futuro de la industria. Entonces, los ingresos económicos se vieron seriamente afectados, pero los nobles venecianos estaban todavía obsesionados con el lujo,
y aunque ya no recibían los mismos grandes beneficios que en los años anteriores, seguían gastando como si la riqueza aún fuera abundante. Compré la caja de bombones más grande que tenía. Comprar, gastar, es lo único que piensas. Ese gusto y deseo por el lujo estaba muy arraigada en la cultura aristocrática veneciana y causó problemas al gobierno, lo que finalmente condujo a una situación económica aún más desesperada. Otro factor que afectó al pueblo y la economía venecianos fueron los brotes de peste. Uno de los más devastadores ocurrió entre 1629 y 1631, en la que la población disminuyó en un 40%. Y por otra parte, Venecia dependía en gran medida de las importaciones de alimentos, por lo que la escasez de suministros de alimentos significó que muchas personas perecieran de hambre durante estas epidemias de rápida propagación. A partir de ese momento, comenzó a disminuir la tasa de natalidad, e incluso en una fecha tan tardía como 1750, eso contribuyó mucho a la pérdida de población. La disminución de la población veneciana fue importante también debido a otro aspecto. En el pasado, los nobles venecianos habían disfrutado de servir al Estado, y su sistema republicano había florecido gracias al sentido de compromiso de la nobleza para dirigir el gobierno. Pero la decadencia del comercio pudo haber convencido a muchas de las familias más influyentes de que ya no tenían razón para jugar un papel importante en los asuntos públicos. Esto es importante porque, a diferencia de la mayor parte del resto de Europa, los nobles desempeñaron un papel esencial en el gobierno diario de la República Veneciana. Y Venecia se había vuelto dependiente de la nobleza, económica, política y militarmente. Y debido a las distintas causas, a finales del siglo XVIII, el número de nobles disminuyó en unos 200 hombres, lo que causó una crisis política importante. Y también la industria naval veneciana, que dependía de las familias nobles particulares, y su marina estaban completamente entrelazadas, por lo que la decadencia de la primera provocó el deterioro de la segunda. Y ya que las familias nobles estaban ahora en graves dificultades económicas, no pudieron formar de forma independiente un ejército para defender el dominio veneciano. En el siglo XVIII, Venecia solo era capaz de reunir un poco más de 10.000 tropas que pudieran defender sus diversas posesiones. Entonces, al final del siglo, ocurrió la invasión del territorio por parte de las tropas napoleónicas. Napoleón Bonaparte entró en la ciudad en octubre de 1797, cuando la mayoría de los ciudadanos de Venecia tal vez no querían y realmente no podían defender a su estado, por lo que se rindieron sin ofrecer mucha resistencia. Napoleón saqueó la ciudad y pasó a conquistar más zonas de Italia. El 17 de octubre de 1797, Francia y Austria firmaron el Tratado de Campo Formio, que puso fin efectivamente a la existencia de Venecia como un estado soberano. Francia había acordado entonces entregar a Venecia a Austria, aunque posteriores victorias francesas en las guerras napoleónicas llevaron a que todo el antiguo dominio veneciano quedase en manos de Napoleón. Después del fin del régimen napoleónico, en el Congreso de Viena, el territorio veneto de la República se integró en el Reino Lombardo-Véneto, que era un estado dependiente del Imperio Austriaco. Y finalmente, en 1866, tras la Tercera Guerra de Independencia, el Véneto, y con él Venecia, se incorporaron al Reino de Italia. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!